Elías, ¿sentiste pasar al gato? Aquí, ahí. Vamos, ordenemos. Alfredo García. Acá. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando recuerdos de mi papá. ¿Tú sabes lo que le pasó a mi papá? Sí, Pinochet lo mató. A mí siempre me ha gustado y siempre he querido hacer gran parte de la película es porque quiero recuperar una memoria de mi viejo. ¿Qué querés ver? Que me abrace, que se despida de mí, yo despedirme de él quizá. Si alguien lo puede hacer, son ustedes. Porque algo me pasa cuando me enfrento a esto que no puedo. Sí, Jimmy. Ellos compartieron una celda en Villa Grimaldi. ¿Sabes lo que es Villa Grimaldi? Sí. ¿Has ido alguna vez? No, nunca he ido. Ambos eran militantes del MIR. Lucho sobrevivió, Alfredo es un desaparecido. 45 años después, su hijo y su hija se dedican a tratar de reconstruir esta historia. Es contar todo lo que pasó, cómo el mundo se derrumbó cuando Alfredo desaparece y nos quedamos nosotros solos. En realidad es un homenaje para mí, desde mi punto de vista, a Alfredo. ¡Acción! ¿Tu papá quería matar a Pinochet? Buena pregunta. No sé. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches todos. Muchas gracias por asistir al evento de hoy. Muchas gracias. Estoy muy feliz de recibir la invitación de las chicas de REC que están organizando todo esto, además de la Academia de Cine La Toma. Hoy día vamos a tener un encuentro muy rico con dos tremendos invitados, así que pónganse cómodos y bien. Le vamos a presentar hoy una película, un documental muy íntimo, muy personal, muy especial, llamado Punto de Encuentro, del año 2022, dirigido por Roberto Baeza y producido por Paulina Costa, que son nuestros dos invitados del día de hoy. Entonces, un poco antes de comenzar la entrevista, quiero aclarar un par de cositas y recordarles. Primero que todo, que tenemos redes sociales, está rec.cine con 2 E, y también está el Instagram de la Academia La Toma, para que ahí hagamos estas conexiones y este feedback vía redes sociales también. Todo ese tipo de interacciones van ayudando a ir generando comunidad, así que muy felices de tenerlos acá. Y también recordar, por otro lado, que este evento, este encuentro, no tiene fines de lucro, es un evento que tiene con la finalidad última es la promoción educacional en torno al cine, es la educación. Y ya tomando todos estos temas, vamos a comenzar la charla. Y bueno, presentar a Paulina, también que se presente, a Roberto y nada, comenzar. Que se introduzcan, si nos pueden decir cómo están, cómo se sienten, presentarse y bueno, comenzar hablando un poco de qué es lo que les impulsó, ¿no? ¿Qué fue ese gancho, esa motivación, esa intención que ustedes tenían a la hora de querer producir una película, un documental
tan especial como esto, que como bien decía el tráiler, es una película dentro de una película. Entonces le dejo la palabra, chicos. Hola a todos. Mi nombre, bueno, yo soy Roberto Baeza, soy el director de Punto de Encuentro y para nosotros, voy a hablar por Paulina también, pero para mí es un gusto poder estar en esta instancia de las que creo que son de las más relevantes que el cine entrega, ¿no? Después de hacer una película, es poder conversar sobre la película o sobre lo que la película nos despierta o incluso, qué sé yo, lo que no nos despierta, qué sé yo. Lo importante es poder conversar, ¿no? En el fondo, que es lo que nos hemos dado cuenta también un poquitito, qué es lo que pasa con la película. Eso, y doña Paulina, está Ahora silenciada. sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, nada, primero que nada, hola a todos, a todas, a todos. Qué bonito que esta colaboración que está surgiendo entre la red de estudiantes y la toma permita que nos podamos encontrar en estas otras rutas, ¿no? Para desentrañar un poco los procesos detrás de cada película. Así que bienvenidos sean, por favor, hagan sus preguntas a través del chat, les vamos a estar leyendo, hay todo un equipo de soporte detrás de lo que ustedes están viendo entre nosotros ahora, entonces la idea es que se hagan parte a través del chat, ¿ya? Bueno, nada, yo soy Paulina y soy parte del equipo germinal, quizás por decirlo de alguna manera, de la película. Eh, Inicialmente íbamos a hacer la dirección con Alfredo García, mi amigo y colega y compañero de historia. Espero que hayan podido ver la película antes de esta conversación. Pero en el andar nos fuimos dando cuenta que teníamos que vivir el proceso, entregarnos a él 100% y para eso era importante dejarse ver, ¿no? Dejarse mirar, dejarse revelar. Y desde ahí igual entregarse a estar delante de la pantalla para revelar el proceso de hacer nuestra película, que es lo que ustedes vieron en el documental, y a la par de eso, producirla, ¿no? Yo figuro ahí junto a Alfredo desde la producción. Súper. Y bueno, retomando un poco tus palabras, Paulina, me sumo con la invitación al público a que venga con sus preguntas. Este es un espacio de reflexión, también es un espacio de educación. Entonces, la idea es que hagamos preguntas para ir resolviendo dudas. A veces las preguntas que uno no quiere hacer, otro la hace y responde por uno, y así. Entonces es muy rico esto de poder encontrarse e ir aprendiendo y enseñando cositas. Y volviendo un poco a esto de la enseñanza, uno de los ejes que nosotros queremos tocar es el tema de la producción. ¿Cómo se produce una película así? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo dialoga eso con el guión? Y en total, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda? Si nos pueden contar un poquito más sobre el proceso en sí. Sí, yo creo. Roberto, ¿quieres? em, es Paulina quizás la más indicada ahí para contar desde la génesis, porque finalmente, como dice Paulina, esto es una pulsión de ella y de Alfredo, que parte desde toda la vida, ¿no? Pero eh, desde hace 10 años atrás, ¿no? O sea, finalmente es un proyecto que tomó mucho tiempo y, bueno, yo creo que fue necesario, ¿no? Y en eso vino esta vuelta donde finalmente Paulina y Alfredo me piden a mí
si yo puedo dirigir la película. Yo era el asistente de dirección hasta ese momento. Yo además soy pareja de Paulina hace 30 años, y también soy amigo de Alfredo. Por lo tanto, fue como algo muy, muy natural, como que yo he sido testigo de esta historia durante mucho tiempo, ¿no? Y fue un poquitito desde ahí donde viene la mirada, pero eso, es un proyecto que lleva 10 años, y en la realización propiamente postulamos 3 veces al Fondo Audiovisual. La última vez nos ganamos el fondo, nos ganamos un Corfo por ahí también, que permite el financiamiento, que es súper, súper, súper importante. Uno no solamente hace la película que quiere, sino que la que puede también, y eso hay que tratar de financiarlo. Pero creo que ahí Paulina puede dar más luces del tiempo. Sí, quizás como para volver al origen de dónde viene la película, es importante como compartir con quienes nos acompañan hoy día, que así como dice Roberto, hace 10 años atrás, Alfredo y yo nos reunimos, nos encontramos por ahí. Siempre que nos veíamos, nosotros somos amigos de toda la vida, decíamos, hay algo que hay que hacer con esta historia, ¿verdad? Sí, hay algo que hay que hacer con esta historia. De a poco en poco nos fuimos encontrando como colegas en el oficio, ya no solamente compartíamos una historia de vida familiar común, sino que además también un medio de expresión como el cine. Y cada vez que nos veíamos, cada uno de alguna u otra manera transmitía que estaba trabajando en algo, que ya he pensado cómo lo podría hacer, si yo voy a hacer algo, y también he pensado que voy a hacer algo. Y de pronto un día, hace 10 años atrás aproximadamente, aparece la gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos juntos? Algo pasaba que cada uno por su lado no lograba avanzar. Entonces decidimos hacerlo en conjunto. La primera pulsión fue la idea de realizar una película de ficción. Fue el primer impulso, pero cuando empezamos a investigar para construir el guión de esa película de ficción, y para investigar tuvimos que empezar a dialogar con los sobrevivientes de la historia, nuestros padres, Silvia, la madre de Alfredo. Rápidamente nos empezamos a dar cuenta que lo que iba a pasar detrás de la cámara iba a ser 10 veces más importante, y no solamente más importante, sino más honesto, ¿no? Que lo que podíamos reproducir a través del cine de ficción. Entonces ahí aparece una gran vuelta de tuerca, ¿no? Justamente en esa época logramos ganar el primer financiamiento que tuvo la película cuando existía el Fondo de Desarrollo de Corfo, que nos llevó a la investigación y al guión, donde decimos, vale, no, espérate, esto no puede ser una ficción. ¿Somos capaces acaso con la ficción de retratar el horror de la Villa Grimaldi? Y ante esa duda y todas las reflexiones que nos daban vuelta, optamos por la idea de hacer un documental que mostrara el intento de estos dos realizadores que compartían una historia en común y que vinculaban a los sobrevivientes de esa historia para tratar de reconstruir lo que había ocurrido y a través de ese proceso de reconstrucción volver al relato de esa historia y sin querer queriendo revelar lo que nos pasaba en el presente mientras eso ocurría, ¿no? Y ahí es cuando eso ya se configura. Manteníamos obcecadamente la idea de que íbamos a codirigir este documental, que podíamos automirarnos, ¿no? Seguramente entre nosotros hay varias personas que de repente emprenden proyectos, yo sé que hay estudiantes nuestros también acá, emprenden proyectos sobre historias personales, cosas muy íntimas, y uno cree que se puede automirar, ¿no? Y uno aborda el desafío, y mucha gente lo hace, de autorrepresentarse y autorrevelarse, porque siempre hay algo que se revela en ese camino que uno desconoce en el fondo. Y en esa ruta es cuando aparece, ¿sabes qué? Quizás esto no es lo más sabio. Muchas conversaciones, muchas personas que incidieron con sus sabidurías en los diálogos, los procesos de interacción en estos espacios más como laboratorios de desarrollo, que seguramente alguno de ustedes quizás ha vivido en la ruta de los proyectos, donde aparece esta gran duda. ¿Pueden ustedes acaso vivir esto y hacerse cargo de todo esto? Desde el punto de vista de la mirada, y ahí aparece el grito de auxilio, ¿no?
Roberto, ¿tú serías capaz de hacer esto? ¿Te animarías? Y felizmente y generosamente el Tito aceptó. Qué interesante todo lo que nos cuentas porque, primero que todo, 10 años, 10 años, y eso es algo también como de tener en consideración también para las personas que están recién partiendo en el cine, ¿no? De que a veces los proyectos tardan y necesitan su tiempo, necesitan ese espacio como para bajar la idea, para procesarla, como bien tú dices, imagínate, el proyecto, la película, primero era una ficción. Y después, gracias a ese ejercicio de querer autorretratarse, de querer mirarse, se dio otra cosa y se dio un espacio de mostrar más la intimidad. Entonces, eso está muy, muy rico de tener en cuenta, creo yo, como con respecto a la producción, que la producción también a veces tener paciencia y saber ir fluyendo y y tomar como las riendas cuando quizás las cosas se estén germinando de una forma más orgánica o cuando se encuentra un poco ese impulso. Más o menos en qué momento de la producción tú te diste cuenta, si sabes que no, eh, esto ya no es una ficción, esto tiene que ser otra cosa, más allá, ¿no? Eso creo que ocurrió, nosotros postulamos 3 veces al Fondo Audiovisual para la producción y las 2 primeras veces fueron con Alfredo y yo en la codirección y ya la tercera vez, ¿verdad, Roberto? Fue con Tito en la dirección. Y probablemente, no sé si a alguno le ha tocado ya postular, a estas alturas ya te hacen poner como un ticket en un casillero, ¿no? ¿Ha postulado antes? Quizás también para volver a analizar las evaluaciones que probablemente ha tenido el proyecto y las modificaciones que entre una y otra postulación uno puede llegar a realizar, ¿no? Así que fue en esa tercera vez, que debe haber sido por ahí postulación en año 2018, porque el fondo que ganamos, perdón, fue el fondo 2019. El año 2019, Muy bien. la noticia. Y eso queríamos también saber y como quizás profundizar un poquito más el tema de los fondos. ¿Cómo, cuántas veces, o sea, ya tú dijiste, pero quizás ir viendo cómo a través del tiempo, si es que primero postularon con un fondo de ficción, después lo fueron cambiando, se fue dando eso y si también existió como alguna otra forma de tener ingresos para la producción de la película. Si podrías profundizar o darnos más detalles sobre eso. Sí. Eh, a ver, desde la postulación a Corfo, que fue el primer, o sea, trazando una línea de tiempo, la primera postulación del proyecto es a Corfo para desarrollo. ¿Sí? Y ya en esa postulación, esto era un documental. ¿Sí? Fue en ese proceso inicial de configuración de idea, donde aparece el impulso ficción, y ante el impulso ficción nosotros empezamos a hurgar, bueno, y sobre eso, ¿qué vamos a contar? Y por lo tanto empezamos a analizar la historia y a dialogarla familiarmente, rápidamente nos dimos cuenta de esa verdad. La verdad se reveló muy rápidamente. Entonces, no es que hayamos alcanzado a filmar ni nada respecto de una película de ficción, ¿sí? Sino que es en el proceso de desarrollo e investigación para realizar el guión de la película de ficción, para recabar los antecedentes, cómo era el lugar, qué había pasado, qué habían sentido, y seleccionar el desarrollo de las escenas que podíamos llegar a narrar. Ahí es cuando rápidamente nos damos cuenta de que lo que pasa en ese momento de investigación es parte de la película, que no podía no ser parte de la película. ¿Se entiende? Entonces eso es
embrionario del proyecto. Y respecto a lo que Perfecto. preguntas sobre los fondos, o sea, evidentemente esto estuvo plagado de colaboraciones. Colaboraciones en fuerza de trabajo, colaboraciones en el acceso a equipos, colaboraciones en el acceso a ciertos espacios y lugares, ¿sí? Pero en términos sistemáticos no hicimos ningún plan estructurado fuera del fondo audiovisual y el fondo de Corfo. O sea, no hicimos un crowdfunding, todo lo que sustentó los vacíos que el fondo no alcanzaba a llenar fueron voluntades y recolecciones que fueron apareciendo en el camino para lidiar con el bajo presupuesto que teníamos para hacer lo que queríamos hacer. Súper. Entonces fue un trabajo muy colaborativo y muy comunitario. Sí. Totalmente, ¿no? Y bueno, eso también es interesante y es algo a considerar porque se muestra en el documental el detrás de cámara, como se muestra un poco el ambiente, hay muchas personas ahí en la puesta en escena. Eso, eso también fue algo que se fue descubriendo cuando esa verdad fue apareciendo, como ir, ir, no sé, integrando a la mamá, a la familia, como ir volviendo a esto casi como un ritual. ¿Esto también fue apareciendo en ese momento, en esa instancia, o se fue dando a través del tiempo? Em, o sea, eso en el fondo era nuestra ruta, ¿no? Era nuestro camino, en el fondo era nuestra excusa, es Mm, nuestra excusa para poder hablar de esto de una manera diferente. Entonces, esto de tratar de hacer una película y del proceso que involucra una película, era muy interesante para irlo juntando con nuestra historia e ir poniendo en conflicto o revelando algunas cosas que en el fondo están en la historia de Paulina y Alfredo, sí, pero también empiezan a estar en la historia, por ejemplo, de los actores, ¿sí? Donde también de alguna manera ellos son las nuevas generaciones que han escuchado acerca del golpe, han escuchado de la tortura, de los horrores de la dictadura, pero que no lo han vivido, no directamente. Bueno, Paulina Alfredo tampoco, yo tampoco, no tenemos a las primeras generaciones que son el Lucho y la Silvia, que son nuestros testigos directos en el fondo, ¿no? Eh, entonces, esa excusa, por ejemplo, de hacer un casting, de enfrentar al Lucho de ahora con el Lucho del pasado, ¿no? De tratar también de alguna manera de hacer aparecer a Alfredo en este recuerdo, de poder materializarlo en una imagen, ¿no? Como dice Alfredo en la peli, él no tiene ninguna imagen con su padre, ¿no? No tienen esta foto como de familia. Entonces esto también que permite un poco el cine, que es como inventar un recuerdo. Y después también todo lo que se produce con la filmación, ¿sí? Y con poner en escena estos momentos que fuimos escogiendo, llegando a un consenso y finalmente optamos por recrear los momentos más importantes, los últimos momentos, la verdad, en la vida de Alfredo, de Silvia, de El Lucho y de la Paulina, ¿no? Entonces era nuestro camino. Ahora, también podíamos fallar, ¿no? Yo creo que eso era lo interesante también del documental, que podíamos fracasar porque lo relevante no estaba ahí, ¿no? Estaba en esta comunicación intergeneracional eh, que muestra una historia en particular de un hecho que sacudió, sacude y seguirá sacudiendo a miles de familias en Chile, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones.
como la película en verdad, el film documental, transmite ese lado muy humano. O sea, yo al verlo les comentaba, ¿no? Como que me salieron me salieron lagrimitas, porque de verdad que es muy conmovedor por lo mismo, ¿no? Como dices tú, es una cuestión, es un trabajo muy intergeneracional. No es solamente un recuerdo aislado, sino es algo que sigue afectando a las personas que somos hoy y que seguirá afectando en el futuro. Es parte de la historia, de nuestra historia. Y volviendo un poco ya a los temas más como de producción, distribución, queríamos saber un poco sobre eso, de cómo distribuir una película, un documental que tiene como de estas características, ¿no? Que es como súper especial, también es como difícil, es bien híbrido, como que difícil de categorizar, porque si alguien lo ve desde afuera, podría ser un, no sé, no necesariamente un documental, o sí, es como bien, hay un abanico bien amplio de categorías que podría tocar entonces un poco contar y cómo fue ese proceso de distribución. Ya lo tenían pensado desde antes de comenzar, como a filmar la película en la preproducción. Si podrían comentarnos un poco cómo comenzó todo eso y cómo fue ese proceso. Inevitablemente a la hora de desarrollar un proyecto, y supongo que acá estaba leyendo el chat, ¿no? José María, la Katia, que están planteando ahí sus, sus propias reflexiones en torno a los obstáculos que se van presentando en estos caminos. Después nos meteremos para tratar de darles como más respuestas específicas. Pero en estas rutas en que uno va desarrollando proyectos, cada conversación sobre profesional sobre el proyecto, cada postulación sobre el proyecto, evidentemente te obliga, ¿no?, a estructurar un plan de distribución, ¿no? De alguna u otra forma, el sistema de fondos se ha ido configurando con esta estructura que busca constituir en Chile una industria y que por lo tanto te empuja desde el desarrollo a analizar cuáles pueden ser tus estrategias, ¿no? Cuando la película esté terminada. Y evidentemente mientras las películas mutan, ¿no? Las películas cambian, las intenciones iniciales eran unas, en el camino se fueron transformando en otras, pero había algo medular que no iba a cambiar, ¿no? Y que era inevitable, y que tenía que ver en el fondo con la temática. La temática era ineludible y aunque nuestro objetivo siempre fue tratar de instalar la conversación y el tema desde una perspectiva más humana que política, por decirlo, o más humana que histórica, ¿no? El tema derechos humanos, memoria, estaba ahí, ¿no? Y por lo tanto, eso ya inmediatamente le da una conducción, un camino natural al plan de la distribución, de la difusión. La verdad es que no tuvimos problemas para encajar, siempre nos hemos declarado documentales. Somos una película documental, así, no sé si Roberto lo asume así también, si le preguntamos a Ginny, que veo que está también por aquí, a Alfredo, todos lo declaramos como un documental. De hecho, a los actores también era, ¿cómo voy a actuar en un documental? ¿No? Siempre era un poco complejo transmitir cuál era la idea del proyecto que teníamos entre manos. Pero desde el origen diseñamos una propuesta que se encaminaba entonces a generar vínculos e interacciones con todo lo que es la articulación en torno a los derechos humanos y la memoria,
hablando en torno a eso, a toda la red que configura el mapa de organizaciones que trabajan en torno a los temas, y evidentemente eso conjugado con la ruta del documental, documental como película, sea X el documental, ¿no? Que tiene su propia trayectoria y espacios de participación en los festivales, ¿no? Tanto en Chile como fuera de acá. Entonces, empezamos con algo que fue quizás muy importante y relevante, que fue en la etapa de montaje, cuando ya estábamos en plena pandemia, y Carlos Dittborn y el Tito estaban ahí encerrados en el montaje, ¿no? Por mucho rato, muy focalizados en eso. Aparece la posibilidad de participar junto a Chile Doc. No sé si conocen la organización Chile Doc, ¿sí? Que es en el fondo una organización que trabaja por la promoción del documental nacional chileno en el extranjero. Aparece la posibilidad de participar, lamentablemente de manera remota para nosotros en esas circunstancias, en un espacio donde se mostraban fragmentos de películas chilenas, showcase, le dicen, en Cannes. A la par del Festival de Cine de Cannes ocurre Cannes Doc, que Cannes está, al parecer, yo no he estado, pero está repleto de acciones paralelas, ¿no? Y ahí se mostró un fragmento de la película que inmediatamente fue como la llave de empezar a encontrar ya no solamente la proyección y el sueño utópico de cuáles podrían ser nuestras rutas, sino efectivamente aliados específicos para entender qué era lo que podía pasar en términos reales con la película. Obviamente no solamente en términos de festivales, en términos también de perspectiva de distribución más bien académica, en el ámbito más universitario, en el más ámbito social humanitario, ¿no? Y ahí se empieza entonces ya a aterrizar ese panorama que desde al comienzo uno lo hace así como creyendo que va a quedar en todas partes, haciendo una bajada que le termina dando la ruta a la peli que se estrena en Hot Dogs en el 2022, que vive una ruta de festivales bonita y que termina estrenando para el público, trabajando con una empresa distribuidora profesional, la película ya en salas en Chile en abril del 2023, un año después. Muchas gracias. El tema de la distribución definitivamente es un tema a veces muy desconocido por las personas que estudian cine o les interesa el cine. Quizás si nos podrían contar también cómo ustedes se vincularon con distribuidoras, cómo está también un poco la escena chilena desde su punto de vista con respecto a la distribución. Yo no sé qué, qué visión tendrá Paulina, digamos, pero claro, las películas tú necesitas financiamiento, o sea, básicamente, y también los canales de distribución, pero financiamiento, ¿no? O sea, yo me pregunto, si tú tienes el dinero, ¿te vaya a demorar un año o 2 años en hacer tu película? ¿O si tenías el dinero te conviene hacerla? Eso es una cosa, porque lo otro es que nosotros hicimos, bueno, no teníamos el dinero tampoco, pero nosotros hicimos el camino de ir a mucho de estos work in progress, y en el fondo echar a andar el proyecto y hacer que el proyecto pudiera ir a la mayor cantidad de estos espacios posibles para que se fuera conociendo, para que nosotros también fuéramos pudiendo aclarar mejor el proyecto, porque uno recibe mucha asesoría, hay opiniones que son súper relevantes, digamos, te abren un montón la cabeza. Uno tiende a... Llevas tanto tiempo trabajando en algo que empezáis a cerrarte, digamos. Entonces también es necesario esta mirada, y junto con estas miradas, de alguna manera tu proyecto va ganando como currículum, ¿no? Entonces nos pasaba, que ya no me acuerdo bien dónde, en Conecta, estuvimos en un work in progress en Conecta, y allí había muchas reuniones uno a uno con productores y agentes de venta, y tú tenías que en 5 minutos, así, para pichar tu proyecto, digamos, y yo creo que ahí nos dimos cuenta que teníamos un súper buen proyecto.
nosotros habíamos hecho un tráiler que cuando lo mostrábamos, la gente se quedaba con eso. Y ahí empezaron a decirnos cosas como, oye, ya han pensado en postular para acá, y en postular para allá, y uno decía, pero así como que eran palabras mayores, ¿no? Y de eso, y de alguna manera eso nos permitió, no sé, como acceder a algo que, no sé, que antes no había sido posible, y cuando fuimos pasando por otro de estos work in progress, fuimos reencontrándonos a muchos de estos personas, agentes de venta y personas de festivales, ¿no? Entonces, eso permite que tú estés ahí uno a uno con la persona que te interesa y tienes que ser capaz de poder explicar tu proyecto lo mejor posible y hacer que esa persona en el fondo se sienta atraído por el proyecto. ¿Sí? No quiero decirlo, venderlo porque en rigor, no sé, nosotros no estábamos tratando de vender el proyecto, ¿cachai? Sino que estábamos tratando eso, de poder estar ahí con lo que teníamos. Pero eso, entonces eso es un camino y es un camino que se demora también, que se demora. Mientras postuláis a fondos, no te los ganáis, y vais para acá, vais para allá. Eso va haciendo que los proyectos se vayan haciendo más largos, pero que vayan teniendo este currículum, que se vayan también amojonando en el fondo, ¿no? Que le vayas dando vuelta y vayas encontrando mejor el centro. Eso creo yo. Buenísimo. Por lo que voy tomando sus palabras, Roberto y Paulina, como que la distribución también tiene que ver con el participar en instancias, el saber moverse, el saber estar en laboratorios, como bien decías tú, promover el corto, tú decías como venderlo, y eso igual es algo como bien, no sé, como un poco controversial quizás, o un poco, o quizás algunas personas especialmente lo he visto mucho en estudiantes, ¿no? Como que la gente está un poco reacia, como con esta cuestión media de marketing, por decirlo así, ¿no? Como, es como si, especialmente cuando estamos hablando de temas como súper complejos, como, como lo son de la dictadura y la tortura y todo eso. Sin embargo, también es interesante el ver cómo se pueden generar esas estrategias para difundir, para generar comunidad a través del saber ir a esos lugares. Quizás si podrían comentar alguna buena experiencia en algún laboratorio. Por ejemplo, tú comentabas que yendo a un laboratorio tú conociste a productores, conociste a otras personas, te fueron dando feedback. ¿Cómo sienten un poco este proceso? Yo creo que Conecta fue una súper buena experiencia, pero también uno habla con un montón de personas y no sacas nada. O sea, te vas sin nada, realmente te vas con muchas reuniones y sin nada. Y ahí ellos mismos te dicen, insístele, digamos, ¿cachai? Porque, como te digo, es un trabajo, es un trabajo, es un Mm, trabajo. Y cuando uno hace películas, cuando uno es el director, el guionista, el productor, cuando es un poco esto, circo chamorro, ¿no es cierto? Cuando uno tiene bajo presupuesto, eh, uno llega muy cansado al final. Tú llegas muy cansado, cuando terminas la película, después editas, llegas agotado, 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 y te das cuenta que viene todo esto que es otra pega y es un mundo absolutamente desconocido para mí, y como tú, y está ese conflicto, ¿no? Esa contradicción entre este glamour festivalero por un lado y la temática o lo que uno pretende con el cine. Entonces, nada, es un espacio donde hay que aprender a moverse de alguna manera porque es necesario, es un camino igual que hay que hacer, pero hay que ser perseverante, perseverante, no preservante, ¿sí? Y es una pega, entonces uno necesita ayuda también, necesita otra gente con otras capacidades, con otras habilidades también para poder hacer eso.
Súper. Cuando decías nada, así como me quedé, no, me quedé sin nada, no. ¿Qué significa eso específicamente? Como para Quizá uno, entender mejor. claro, que uno quizás va con mucha expectativa. Entonces nosotros, ponte tú, me Ah, acuerdo, ya. un alemán que era el de la televisión pública de no sé dónde y quedó súper interesado, qué sé yo, entonces, pero finalmente son cosas que se diluyen, entonces uno tiene que estar también ahí dispuesto al fracaso de alguna manera, o que las cosas sean más lentas de lo que siempre a ti te gustaría. ¿Cachai? Es lento, como te digo, es agotador, sí, sí, pero es parte de lo que hay que hacer. Muy bien. Y un poco ya para ir cerrando la entrevista y comenzar con las preguntas, ¿qué le gustaría o mejor dicho, no, qué le aconsejarían a, a las personas para comenzar su distribución, a los realizadores, directores o algún, no sé, interesados cinéfiles que quieran hacer proyectos y quieran comenzar a ver formas de mover el proyecto o desde la producción también? Si ustedes podrían dar algún tip o algún consejo, algún dato, Sí, una reflexión. yo creo que hay, bueno, es que ahí hay muchas cosas, ¿no? Que quizás me voy a Mm, extender demasiado, entonces voy a tratar de hacerle lo más cortito posible. Yo creo que una cosa es fundamental, es identificar como el tronco central de lo que tienes entre manos, de la idea que tienes entre manos, ¿no? Yo al comienzo hablaba como del el tema, el género, su narrativa, su forma, vale, se define. ¿Cómo se llama? Su tema está claro. Su mirada transgeneracional, dale. Ese era el rayado de cancha básico, ¿sí? Y eso inmediatamente te permite desglosar de alguna u otra forma la identificación de núcleos sociales que se articulan a partir de ahí, ¿sí? La comunidad documental en Chile, el ámbito de los derechos humanos, el ámbito de la educación sobre temas de derechos humanos, el tema psicológico familiar en torno a las víctimas, ¿no? Entonces empiezas a abrir una suerte de base de datos, de canales que te permite organizar un poco eh, posibles rutas o sujetos, organizaciones, investigadores, investigadoras, etcétera, con las cuales tú podrías llegar a contar, porque lo fundamental es no estar solo, ¿sí? O sea, desde mi perspectiva, el cine es un actor social, ¿sí? Y es un actor social no solamente para lograr encontrar algún lugar que te muestre y que alguien la vea y tú llenes tu alma diciendo, oh sí, alguien vio mi película, sino para que esa película sea la pieza de un dominó que articula otras cosas que en el fondo son las fundamentales, son las importantes. Cuando Roberto decía al comienzo que, oh, qué bacán estar aquí de nuevo, ¿no? Ya habíamos dejado de tener conversatorios en torno a la película, es porque lo más importante de la película ha ocurrido en estos espacios, donde historias como la de José María que se plantea al comienzo, la duda de cómo lo hago para dialogar con él, porque es difícil encontrarse y levantar el testimonio de los testigos vivos de historias así, cómo nos enfrentamos a esos silencios, la validación, José María, la existencia de ese silencio, es parte de la revelación que para nosotros tuvo la película. Cada vez que terminaba una proyección, teníamos un montón de conversaciones, decía mucha gente que tenía familiares, que tenía un tío, que tenía un abuelo, que sí, que a veces estaban, que a veces ya no estaban, pero algo que sí trascendía a la gran mayoría era que estas conversaciones no existían, ¿sí? Que estos diálogos intrafamiliares se eludían, porque, oh, ¿cómo nos hacemos doler otra vez? ¿No? ¿Por qué nos vamos a meter ahí? ¿Qué sentido puede tener? ¿No? Y esa función social de la película la descubrimos al final del camino, ¿no? Al comienzo era evidente para nosotros, entre nosotros, pero en su dimensión más pública, colectiva, aparece en la ruta del final. Y para que toda esa ruta fuera posible, era
fundamental tener redes, colaborar, escuchar a otros, que la Coti Donoso nos dijera en el montaje, ¿no? Las películas no se terminan, los documentales no se terminan, se abandonan. ¿Sí? A propósito de lo difícil que es culminar un proceso de montaje y decir, ya, está, es lo que fuimos capaces de hacer. ¿Cómo, perdona? Tremendo, 2 años. tremendo. 2 años de montaje, claro. Entonces, ¿cuándo terminabas? ¿Qué más podías buscar, no? Y en ese proceso, salir a mostrar el corte, dialogar el corte, qué le pasa a alguien cuando lo ve, qué identifica como la historia central. Habían personas que creían que Alfredo y yo éramos pareja, ¿sí? Qué sé yo, las múltiples lecturas que puede tener una película donde todo eso solo se articula porque compartimos el proceso y no nos quedamos solos. Y yo creo que romper ese sesgo, salir de nuestra zona de confort social, ¿no? Y encontrar las redes que contengan que nuestras películas existan, desde mi perspectiva es fundamental. Tremendo, tremendas palabras, como me toma muchísimo, ¿no? También como persona que intenta hacer cine o hace cine. Eso de que el cine es un trabajo social, es un trabajo comunitario. Por más que uno esté haciendo una película de un ejemplo, ¿no? Una película sobre uno mismo, inevitablemente va a tocar ciertos temas que se van a conectar en el proceso. Sí o sí tú vas a tener que mostrarle a personas, vas a tener que conectar con personas. Es imposible entonces pensar el cine como algo aislado, como algo individual. Y muy bonito lo que ustedes decían, la riqueza que encontraron a la hora de exponerse igual, ¿no? Como de mostrarse. Y a través del camino y varias veces y tomando esas críticas constructivas, ir replanteándose las cosas, darle vuelta. También me quedo mucho con eso que dices tú, Paulina, en torno a las que las conversaciones también forman parte, ¿no? Que te van nutriendo. Mm. Sí, Muy, ahora, nada de muy... eso es posible, nada de eso es posible si lo que tienes si no tienes la pulsión irrefrenable de hacer lo que tienes que hacer. Y encontrar eso ya es bastante complejo. Imagínate la edad que tenemos nosotros, tenemos 50, ¿sí? Y en este camino, claro, partimos que a los 40 y éramos unos veteranos dentro de la ruta de los laboratorios y qué sé yo, de probablemente la mayoría tenía tu edad que la nuestra, ¿no? Esta película es una ópera prima, aunque no la crean, entonces también... aunque no lo parezcamos, éramos novatos en la ruta, ¿no? Entendíamos, vale, tenemos la escuela, tenemos un montón hemos desarrollado proyectos, hemos apoyado la realización de proyectos y todo, pero era la primera vez que nuestras tripas estaban tan expuestas en algo, ¿no? Y eso evidentemente le dio un empuje que permitió sostener la necesidad de avanzar en el fondo, ¿no? Porque hay muchos proyectos, al igual que los embarazos que uno no se da cuenta que son embarazos, que se quedan en el camino, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Buenísimo. Y bien, hemos llegado a la hora de las preguntas, Genial. así que ahí espero que me las envíen para comenzar. Hay algunas acá en el chat también. Del... Que yo acá no lo... Dale, mira. Mira, acá voy a leer una. Dice, desde su propia curatoría, ¿cómo recomiendan abordar estas conversaciones tan sensibles? Yo creo que, mira, hay algo también que pregunta un poquito José María, también que tiene que ver con esto de cómo, em, o sea, cómo meterse en estos temas, ¿no? Con cosas tan cercanas. Yo creo que no hay recetas
que todos los viajes van a ser íntimos y personales y hay que descubrir cómo, ¿sí? Mire, yo me acordaba, nosotros en un festival en que estuvimos, nos pasó algo muy divertido, porque nosotros estábamos con el Lucho, la Paulina, el Lucho y yo, y nos presentaron a un, creo que era coreano, que andaba con su padre también, ¿te acordáis? Y también estaban haciendo un documental como de padres, ¿cachai? Entonces nos molestaban con eso, que éramos los documentales de padres. Y él también, donde tú decías que su padre nunca le contaba nada a él, ¿cachai? Pero sí le contaba al amigo. Entonces él producía, al igual que Paulina, y el amigo era el director, y de alguna manera el padre se soltó con el amigo, ¿sí? Em, Nos pasó también, por ejemplo, en esta película en particular, que yo tengo una relación muy larga y estrecha con la Paulina y con el Alfredo, entonces tampoco fue, bueno, con la Ginny, con el Lucho, ¿no es cierto? Es mi suegro, mi suegra. Entonces tampoco fue algo invasivo o algo que eh, no nos permitiera como avanzar, sino que al contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varias estrategias que uno podría tomar. Por ejemplo, yo no sé, recomendaría hacer una lista de las posibilidades. Entonces, tú puedes hacer que escriban cartas, por decirte algo, que, que relacionen sus historias con imágenes. Eh, no sé, que le cuenten eso a un amigo, que lo hagan desde otro lado, ¿cachai? Tratar de buscar una estrategia que permita encaminar esa conversación. Pero todo va a ser íntimo, va a ser personal, porque te va a ir a meter justo donde nadie quiere meterse en el fondo, ¿no? Es lo que decía Paulina, el Claro. dolor, la vergüenza, que uno no quiere hablar de esto, pero lo que nosotros descubrimos es que hace bien hablar, es que hace bien hablar, que ayuda. Eh, y eso, habrá que buscar ahí esa estrategia. Yo creo que hay que pensar, es como te digo, hacer una lista y ver desde dónde uno lo puede afrontar. Mira, acá era un poco para complementar la pregunta porque tenía dos partes. Decía de su propia curatoría cómo recomiendan abordar estas conversaciones tan sensibles y aún más si nuestro objetivo sea registrar ese relato antes de la muerte de las víctimas. Sí, yo creo que ahí hay otro tema que es súper complicado, que es que nuestros testigos directos también se están muriendo. Eh, Sí, eso le pone premura, eso hace que haya que elaborar estrategias más rápido, porque o si no esas historias se van a perder, pues van a quedar ahí Sí, como... a mí se me cayó lamentablemente el internet en un lado, pero traté aquí de reconectar desde el teléfono, les pido disculpas, así que no fui capaz de escuchar lo que estaba comentando Roberto, quizás como para ser cómplices un poco del camino que está siguiendo José María, que planteaba, supongo, esta duda, no sé quizás si alguien más la complementaba, ¿no? Que estuviese en un proceso parecido. No sé si, creo que hay algo que es basal, quizás Roberto ya lo dijo, por favor, cualquier cosa me dicen, y es saber si es que el testigo quiere hablar o no. Eh, sí, a veces uno prejuzga que esa conversación es imposible. A veces uno proyecta el dolor y la imposibilidad del otro, el pudor ante tratar de ciertas cosas que creemos afectan la dignidad de quienes queremos, y a veces somos más nosotros los que no creamos las instancias de comodidad, de intimidad, de silencio y escucha para poder en el fondo distinguir si es que aquel otro que tuvo la experiencia directa realmente quiere o no quiere hacer. Nosotros tuvimos
no sé, la suerte eh, de que Silvia y Lucho siempre estuvieron muy disponibles a entregarse al camino. Eh, Era una necesidad que de alguna forma habitaba en ellos. Eh, y para poder llegar a ese espacio de conversación, yo creo que el punto es cómo uno construye intimidad con las personas que quiere. Eso no es llegar y hablar justo y de lo que nos duele, ¿no? No ir directo sobre el tratar de extraer el testimonio, sino que ir construyendo una relación de intimidad sobre la intimidad de todos los días, sobre el que me pasa hoy, sobre qué es lo que te está pasando, como entrar en esas temáticas un poco más profundas que dejan la capita de lo cotidiano, rutina, y que nos hacen entrar en lo que sentimos en el fondo. Entonces quizás ahí la pregunta es cómo nos abrimos a hablar de lo que sentimos, más allá de que esto tenga o no que ver con eventos traumáticos anteriores. Y cuando esa dinámica de diálogo sobre lo íntimo empieza a ser parte de nuestra rutina cotidiana o empieza a ser parte del tipo de relación que construimos, ahí es más fácil entrar, ¿no? Y creo que sea un poco más natural. Muy bien. Acá hay preguntas también en YouTube. Y una es, ¿fue muy frustrante el postular constantemente para la obtención de fondos y VIP y que no se los otorgaran? ¡Sí! Obvio que sí. Sí, Siempre, siempre es frustrante. siempre postular además Sí. es un trabajo, ¿no? Entonces, además creo Mm. que como en lista de espera, sí, En la segunda postulación quedamos en lista de espera, sí, es verdad. pero hay que preservar, no, sí, perseverar. O buscar otro financiamiento, si era un poco lo que decía yo antes, ¿cachai? Ahora, es súper complejo, si finalmente el único fondo asequible que tenemos realmente en Chile como realizadores, ¿cachai? No hay más y se dan muy pocos, pues, entonces, por eso, y muchos proyectos son muy buenos, entonces finalmente, porque hay muchos proyectos muy buenos y quién gana y quién ya no es una lotería, quizá un poco, Sí, ¿no? yo creo que da para una discusión casi política al respecto, porque lo más complejo es que todo el cine chileno, de alguna u otra manera, el cine que hace la mayoría, no el que hace las minorías, aunque es un arte de élite, depende de ese fondo. Y ese fondo existe una vez al año para que 4 películas, 5 películas se puedan realizar. Entonces el embudo es demasiado potente, demasiado potente. Eh, y ahí yo creo que la creatividad es fundamental para poder quizás anteponerse a esa realidad y producir desde esa realidad, ¿no? Acá en La Toma muchas veces hablamos con nuestros estudiantes, vale, ¿qué tienes en los bolsillos, no? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Para no tener que depender tanto de estos fondos, porque claro, lo que tenemos, las posibilidades que tenemos son estos fondos, ¿no? Este fondo, no sé por qué hablo en plural tampoco. Eh, Algunos fondos más vinculados con lo social, pero que es muy difícil a veces llevarlos hacia las artes, ¿no? Algunos posibles mínimos apoyos municipales, y el resto son fondos internacionales, que si estos son competitivos, los otros lo son 10 veces más. Y que si postular para esto es un trabajo que requiere también inversión, imagínate para los otros donde hay que además traducir al inglés y bla, 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 ¿no? Entonces, a veces, sobre todo para las películas que te permiten iniciar el camino, está bueno mirarse los bolsillos, vaciar lo que uno tiene y pensar qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Y, y eso solo es posible si tienes una red de apoyo y de enamorados y enamoradas cerca que se suman contigo en ese viaje de riesgo. Súper. Otra pregunta. ¿Qué consejo les darían a esas personas que su discurso como realizadores es preservar la memoria y sobre todo de nuestro país? Y
que quieran sanar a través de sus obras su historia familiar. ¿Qué consejo? Prepárate para la resistencia, prepárate para todos los no. Eh, en el camino de la participación de la película en la etapa de desarrollo, me acuerdo de haber estado haciendo la presentación del proyecto en un momento frente a una comisión y una de las personas de la comisión que me escuchaba, que creo que era uruguayo, no me acuerdo bien ya porque quedé medio traumatizada, se levanta y me dice, estoy harto de que usen el cine Chuta. como terapia, ¿no? Harto de que usen el arte como terapia para sanarse a sí mismos, como desde la convicción de que era un gesto muy egocéntrico, o así lo sentí yo, ¿no? Así leí yo sus palabras. Y te prometo que casi me desmayo, era como si me hubiesen quitado la alfombra, ¿no? Es una zancadilla mortal. ¿Cómo respondes a eso? Y la verdad es que evidentemente todo eso era parte de las dudas que a nosotros también nos rondaban la cabeza. ¿De qué sirve que yo haga algo sobre mi historia? ¿De qué le sirve a un otro? ¿De qué le sirve al espectador? Y ahora que el camino y el círculo ya se recorrió y que ya hemos compartido la película con otros y que sabemos y hemos sido testigos de lo que se provoca, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Así que confíen que cuando uno sana, ay, ojo, eso no es sanar, ¿eh? Yo igual discuto la palabra sanar, pero si uno enfrenta sus demonios, muchos se enfrentan sus demonios. Si uno enfrenta lo que le duele y sociabiliza eso, sin querer queriendo, muchos se enfrentan lo que le duele, ¿no? Y eso no sé si nos lleva a sanar, pero al menos nos hace avanzar un par de pasos. Y en ese sentido yo creo que el cine tiene que seguir ahí, como un agente de este juego, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Cómo fue el proceso de trabajar la ficción y darle ese respeto desde el guión, siendo un relato vivencial real? Muy relacionada con lo anterior, ¿no? La pregunta. Mira, nosotros, cuando en el fondo yo me hago cargo de la dirección, yo tengo que volver a tomar el guión que había escrito la Paulina y el Alfredo, y darle otra vuelta, pasarlo por mí, qué sé yo. Y empezar a pensar en las ficciones, ¿no? O sea, en el fondo, ¿por qué iba? De hecho, es lo último que entró en el montaje, ¿ya? ¡Ah! Sí, fue terrible. Me quería matar. Hizo un montaje de la película sin nada de ficción, imagínense. Entonces, pero bueno, es porque era importante, ¿no? La reacción de las personas mirando esa secuencia, la reacción de Silvia, el Lucho, la Paulina y el Alfredo, más que la secuencia en sí misma, ¿ya? Pero nada, pero después, ¿qué sentido tiene ahí la ficción? Entonces, la verdad es que pasan dos cosas. Una que quizás puede ser un poco frívola, que tiene que ver con la producción, eh, que es que las escenas de ficción es lo más caro en una película. En este documental el equipo fuimos 4 personas y el equipo de ficción eran 30 personas, ¿sí? Entonces era muy dispar eso, ¿sí? Por un lado. Entonces nos concentramos en que las ficciones fueran los últimos días. El último día que la Paulina había visto al Lucho, cuando no decidió entrar a la embajada, el último día que Alfredo ve a su padre, el último día que Silvia ve a Alfredo, y el último día que Lucho y Alfredo se ven en la vida, ¿no? Y esas ficciones las escribió Paulina y Alfredo, ¿sí? Entonces era un espacio en el guión donde ellos escribían las ficciones, ellos dirigieron toda la parte de ficción, por lo tanto relevaron lo que querían relevar ahí, qué sé yo, ahí fue todo el juego de ellos, pero también era la excusa, ¿no? Para poder ver qué era lo que ocurría ahí. Entonces yo te diría que ese fue como el sentido de la ficción, ¿sí? Y también el hacer, de aparecer de alguna manera Alfredo, ¿no?
en la película también los vamos construyendo a los personajes. Al principio los vemos en el casting, después vemos que están ensayando, después los vemos que los maquillan y finalmente vemos que encarnan a los personajes, ¿no? Finalmente Félix y al final se convierte en Alfredo, ¿no? Entonces eso era el sentido que tenían las ficciones y ese fue la manera en que la abordamos, sabiendo además, ¿no es cierto?, que íbamos a tener a Silvia Lucho enfrentándose a ese momento, ¿no? De alguna manera reviviéndolo y trayéndolo al presente, ¿no? Yo creo que lo interesante es que la película no se trata de lo que pasó hace 50 años atrás entre el Lucho y el Alfredo, se trata de qué es lo que nos pasa ahora con eso, ¿no? Y las ficciones también o sea, venía como anillo al dedo, ¿no? Hacía nivel como de ejercicio para poder hacer que saliera esta memoria. Mucha gente nos ha dicho que es como una especie de constelación familiar. Yo creo que tiene algo de eso. Oye, mira, acá hay una pregunta que va en relación con todo lo que estaba hablando con respecto al ejercicio con los actores, que dice, ¿cómo se trabaja y cómo lo pudieron trabajar ustedes a nivel de dirección de actores? Esa emoción tan fuerte que puede colapsar al actor-actriz, ¿cómo lograr llegar a esa emoción? Incluso colapsando uno mismo como realizador. Sí, yo creo que ahí creo que el hecho de que nosotros enfrentáramos la grabación de esto cronológico nos permite ir viviendo y sumando las etapas, ¿no? Y también permite esa relación que se dio entre estas personas maravillosas que son el Félix, el Gin, la Claudia y la Cecilia, que son los actores, ¿no? Y el Lucho, la Silvia, el Alfredo y la Paulina, que es una relación, o sea, y yo, digamos, ¿no es cierto? Se mantiene hasta hoy día. Yo creo, es muy interesante porque no los conocíamos, de verdad que está hecho por primera vez en el casting, es el momento en que nos enfrentamos por primera vez, que ellos conocen a la Silvia, al Lucho, eh, y yo creo que además el estallido social, que fue algo que no estaba en el guión, que fue algo que apareció de repente en la película. Nosotros tenemos una escuela de cine, ¿no? Y está muy cerca aquí de Plaza de la Dignidad. Entonces pasaban las marchas por aquí afuera y los actores llegaron muy cargados de lo que estaba pasando, de los traumas oculares, ¿no es cierto? Y de toda la violencia, ¿no? Y desastre que vimos con un presidente declarándonos la guerra, ¿no? Eh, y eso también creo que generó una conexión súper relevante, porque de alguna manera eso que escuchaban, como que lo estábamos viviendo. Yo siento que lo que pasó en el estallido social tiene que ver mucho con todo lo que quedó inconcluso el año 73 con la dictadura, ¿no? Es lo mismo, así, educación gratuita, que derechos de salud, es lo mismo, es ridículo, ¿no? Eh, entonces creo que eso generó una fiate de personas que es mágico, que, nada, fue maravilloso. Súper. No te has que Entonces, como bien tú dices, ay, disculpa, te interrumpí. nada, por No. favor. Como bien tú dices, el contexto social en que los actores están, en este caso, todo el contexto de, de la crisis un poco, del estallido, también va indirectamente formando parte de esa dirección de actores, valga la redundancia, ¿no? Como que el contexto social, hasta emocional o Yo diría que todo. hablar de dirección de actores, yo porque todavía hay cosas que yo me ponía de acuerdo con el Félix y el Pablo, ¿ya? Por ejemplo, para no sé, en algún momento en especial, para quizás hacer una pregunta en algún momento, qué sé yo, pero en el fondo es una relación de personas que tiene que hacerse con mucho
respeto, cariño, eso, ¿no? Es que esto como de las, no sé, como, de repente cuando uno piensa en dirección de actores, uno piensa más como en los guiones y lo que quieres producir en un momento determinado, y esto tiene mucho que ver con esa búsqueda, en el fondo, con ese camino. Muy bien. Y volviendo a la pregunta que hicieron en YouTube, em, acá hay como una pregunta que complementa la pregunta de que si fue muy frustrante postular a fondo y no quedar, que es, ¿cómo afectó eso a la película? O sea, ¿cómo afectó el hecho de toparse contra esos obstáculos, ¿no? Si tenían un estimado del año de estreno. Hola, volví por este lado. No, la verdad es que nuestro año de estreno pretendía ser mucho antes que el 2023. Eh, a ver, yo creo que ahí se cruzan varias cosas, ¿no? Y una cosa es la dificultad que tiene cualquier película para poder abordar la viabilidad del proyecto y conseguir los fondos, gestionar las colaboraciones necesarias para que la magia ocurra, que tiene que ver con un poco más lo fáctico, ¿no? Y otra dificultad que nosotros enfrentamos y que seguramente quienes nos acompañan y han comentado el asunto desde sus proyectos también pueden pensar, si es que tienen proyectos de esta naturaleza, es que los proyectos de memoria y temas de derechos humanos en Chile enfrentan una suerte de prejuicio súper fuerte. Hay como una resistencia a que hablemos de estas cosas. ¿Escuchando? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿Me están escuchando? ahí se me fue un poquito a mí. Ah, extraño. No sé qué puede estar pasando. Avísenme, por favor, si no me escuchan. ¿Ya? Quizás me afirman por el chat los demás, Catalina, Ignacio, Ya, Juan, que me escuchan. por si acaso, disculpan todos los problemas técnicos. Pedimos disculpas por eso, gracias la paciencia. Sí, a mí por lo menos se me escucha bajito. Tú me escuchas bajito, ¿eso? Sí, me escucho bajito, pero te estoy escuchando. Ya. em, si quieres repetir quizás lo último que dijiste y para después como pasar a la siguiente pregunta. Sí, no, nada, que decía que las películas que tienen que ver con derechos humanos y temas de memoria, ¿sí? Enfrentan su propia resistencia de alguna forma, ¿no? Y ahí hay como otra vez lo mismo, el cine chileno siempre con lo mismo. Entonces, creo que es algo que hay que considerar, para lo cual hay que prepararse y para lo cual hay que encontrar buenas respuestas, no solamente para uno mismo, sino, o sea, no solamente para enfrentar la duda de los otros, sino también para hacer valer esta configuración de lo que es la cinematografía nacional y cómo uno entra dentro de ese juego, con qué entras a aportar, ¿no? En ese sentido creo que es relevante ver las películas que se han hecho y poder encontrar, como casi siempre que uno hace una película, cuál es tu particularidad dentro de esta temática, dentro de lo que vamos a abordar, ¿no? Claro, quizás tampoco asustarse porque, porque la temática sea repetida. O sea, eso de que hoy hay un montón de películas sobre dictadura, siempre lo mismo. No, quizás no es siempre lo mismo, depende de la forma en que tú lo abordes, depende de tu mirada, depende de un montón de cosas. Exacto, yo creo que estamos frente al desafío creativo que seguramente pasa en varios puntos, ¿no? Respecto de varios tipos de películas, ¿no? Cuando ya hay temas que ya se han tratado tantas veces, así como creemos, ¿no? Que se han tratado tantas veces, encontrar la propia respuesta para decir por qué esta en particular aporta una nueva perspectiva que puede efectivamente ampliar un diálogo que en nuestro caso teníamos la convicción de que era un diálogo que estaba absolutamente pendiente. Buenísimo. Mira, acá hay una pregunta interesante, referente a la conversación entre el dolor colectivo y el dolor individual. ¿Cómo nosotros los realizadores debemos identificar la diferencia entre lo privado y lo público?
¿tenemos cómo mostrarlo todo? ¿Cómo identificarnos, no, cómo identificamos, disculpa, el límite entre lo que se puede mostrar o no? Eh, mm, el cine es un arma, es una estrategia, puede serlo, ¿no? Yo creo que las municiones que uno le pone a esa arma van cambiando con el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, vimos documentales espantosos con imágenes que yo todavía no me puedo sacar de la cabeza, ¿no? Eh, donde mostraban el horror de los campos de concentración con esos cuerpos en los huesos, ¿no es cierto?, con la piel pegada a los huesos, esos campos de concentración brutales, esas fosas comunes. Pero, pero después, cuando nos cansamos de eso, empezaron a salir películas estéticas sobre el Holocausto, ¿no? Y está esto de Alain Resnais, que es filmado con un dolly, y es precioso, es de una estética impresionante, pero está este silencio en esas imágenes, ¿no?, que gritan todo ese horror, ¿no? Entonces, lo hacen de otra manera. Pasa también con la guerra de Vietnam, todas las cosas que hace Farocki también, que empieza a ocupar otra estrategia, ¿no es cierto?, para poder hablar del horror, no mostrándolo gráficamente. Yo no sé, yo hoy día lo que pasa en Palestina lo encuentro horroroso y creo que las imágenes que recibimos todos los días de ahí superan absolutamente cualquier límite, cualquier ficción. Por lo tanto, creo que como realizador no tenemos ningún límite. Creo yo, que uno tiene que poner al servicio del discurso eh, todas las herramientas que sean necesarias, ¿sí? Siempre, eso sí, con el respeto sobre todo a las personas que habitan tu documental, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental, es la única barrera que hay, de lo que tú no puedes transgredir, ¿no? Les decía antes esta cosa como del glamour, los festivales versus también las películas. Entonces, me acuerdo de una chica brasilera que había hecho una película donde habían matado un río, ¿no?, en Brasil, que es una cosa espantosa porque cortan un río aquí y todo lo que hay debajo de ese río se muere, ¿no? Y ella estaba ahí comiendo canapés, ¿no es cierto?, que tomando champaña, ¿no es cierto?, en un cóctel, cuando todos esos pueblos se seguían muriendo. Eh, y esa contradicción es muy brutal. Entonces, yo creo que tiene que haber ese respeto por las personas que habitan tu documental, pero después todo lo otro es válido, todo lo otro es válido. Creo yo. No sé si Paulina Sí. pensará. Mira, lo que dices tú sobre el respeto con las personas que habitan el documental son como cuestionamientos muy de casi etnografía visual. Es como que hay que hacer casi un trabajo un poco antropológico, por decirlo así, ¿no? Y humano, ¿no? Muy, muy humano, muy, muy ético. Y me da la impresión que la pregunta iba dirigida un poco en cómo evitar quizás caer en la pornomiseria, en la estetización del horror, en el morbo, en que estamos en esta época como de sobreinformación y lo mismo decías tú, lo de Palestina, y cómo esto no simplemente se pierde en el mar de información instantánea, rápida y fugaz, y realmente se hace un impacto significativo con ética, respeto y empatía, ¿no? Sí, yo creo que ese límite es delgado, es difícil, pero creo que tiene que ver con el compromiso que tú como realizador tengas con lo que estás
haciendo en el fondo. Por supuesto, doña Paulina. Yo creo que hay una variable que es fundamental y que a veces quizás y es que la película no es tuya. Un realizador, desde mi punto de vista, vale, sí, o una realizadora, un realizador es autor, es un provocador, es un articulador, pero la película le pertenece, debiera pertenecerle a todos los que la constituyen, ¿no? Y en ese sentido, no solamente, evidentemente tienes un espacio de control en el momento de el rodaje, qué decides grabar, qué no. Pero en la medida en que tú no ocultes la cámara, ¿no? Y que todos sean igualmente conscientes de lo que se está desarrollando, ¿no? Hay como un acuerdo tácito ya en esa explícita presencia del artefacto que te graba, ¿no? Por un lado. Luego, en el momento del montaje, viene, y yo creo que para nosotros fue lo más delicado, cómo regular con respeto y sin atropello todas las múltiples rebalses que hubo a lo largo del proceso de hacer la película. Los que ustedes vieron no son los únicos que existieron, me imagino que lo imaginan, ¿no? Ven una película de 90 minutos, pero atrás hay casi, seamos transparentes, más o menos 300 horas de material, ¿sí? Entonces, en ese proceso hay un camino de austeridad, ¿no? Para decir, vale, ¿cómo dejamos lo justo y necesario para tratar de establecer, sin saber con certeza si es que era lo óptimo, ¿no? Esa línea para no transgredir la dignidad del otro que está manifestando, viviendo sus emociones. Y en ese camino, Roberto fue muy tenaz con Carlos, y luego fuimos viendo y sociabilizando los procesos de montaje. Y nuevamente aparece lo colaborativo, ¿no? Donde entre todos nos regulamos. Los otros que no te conocen, que no están íntimamente relacionados con el proyecto, pero a quienes tú les abres la puerta para mostrar, también de alguna manera son parte de este barómetro, ¿no? Que te ayuda a distinguir dónde te puedes estar desregulando en cosas tan delicadas como las que estábamos trabajando. Entonces, creo que parte del consejo es principalmente, no somos solos, la película no es solo nuestra, es un proceso colaborativo y también se regula en colaboración. Buenísimo, se regula en colaboración. ¡Wow! Claro, porque ahí aparece la discusión ética, ¿no? Si el O cine, sea, también sobre tiene todo el que ver, cine claro, con documental, tiene una una cuestión de discusión jerarquías, ética. ¿no? O sea, como posicionarse como realizadores no desde un pedestal, sino, sino estar como muy, muy a la par. Absolutamente. Mira, acá hay también otra pregunta que tiene que ver un poco con estas decisiones que se necesitan hacer, que dice, ¿cuándo se dieron cuenta que tenían que parar y que el documental ya estaba listo? Sí, oye, ese momento es complicado en todo proyecto, creo yo. Yo creo que fue un alivio cuando Scotty Donoso nos dijo que los documentales no se terminaban, sino que se abandonaban, ¿no? Porque yo ya hizo como un año, 10 meses con el Carlos editando, además telemáticamente, entonces era horroroso. Nos pudimos juntar un par de veces, así en presencial. Tenemos un corte como de 6 horas y media. Y después lo que hicimos fue, claro, ir sacando y sacando y llegando a sí, al núcleo de la escena, ahí al porqué principal, primogénito.
Y nada, yo cuando estaba haciendo la corrección de color, seguía editando, seguía editando, agregando un plano aquí, agregando otro plano allá. Eh, entonces, no se termina, no se termina, la verdad es que no se termina. Yo creo que todavía uno como que sueño que esta parte, qué sé yo, pero finalmente la verdad es que es un poco irrelevante todo eso porque hay un momento en que tú sentís que la película cuajó, cuajó. Algo pasó ahí Mm. que está funcionando, que la película corre. Lo que yo hacía, siempre, aunque cambiábamos cositas de repente chiquititas, la veíamos entera, ¿cachai? La veíamos corriendo la película entera, 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 porque de repente movías bloques, entonces como la información que recibías llegaba antes, emocionalmente te afectaba de otra manera la película. Yo creo que lo más complejo fueron como las líneas dramáticas de cada una de las personas que habitan la película, de tratar también de cumplir un poco como los objetivos que se habían planteado al comienzo, al término, ver cómo cambiaban. Pero para eso es fundamental lo que dice la Paulina, porque tú no te vas a dar cuenta tampoco. Yo y Carlos estábamos tan encima de la película que, que, que pierde mucha perspectiva. Entonces lo que hicimos fue compartirla mucho, hicimos unos formularios, así como bien, bien Mateo, así por punto. Sí, Después tuvimos. eso es relevante lo que acaba de decir Roberto, que la mostrábamos, pero teniendo muy claro las preguntas que queríamos respondernos, ¿no? Entonces, era poder distinguir, claro. Al comienzo, o sea, llora mucho en la película, ¿no? A propósito de lo que hacíamos nosotros, no lo que le podía pasar al público. Íbamos, quiénes son los protagonistas, cómo relevar esta trenza colectiva, porque de alguna u otra forma es como un poco una película coral, ¿no? Entonces, era importante al abrirla saber cuáles son las preguntas que uno busca responder con esa apertura, porque quizás también, si no lo hace, no lo sé porque no lo vivimos, puede uno quizás perderse en el mar de tratar de resolver todo lo que cualquiera puede venir a comentarte, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, Entiendo. Mm. apareció esto porque tampoco te puedes responder los dos, ¿no? Entonces, no, que Paulina y Alfredo son pareja, ¿no? Entonces, sí, pues obvio, obvio que parece que son parejas, sí, ¿no? Pero no es tan relevante. Y de repente hasta es mejor. Y después te das cuenta que no son pareja, chuta, pero podrían haber sido. Y abre otros caminos también, ¿no? Entonces, uno sabe que la película cuaja cuando tú la muestras y las personas te dicen en el fondo, me pasó esto otro, me pasó esto otro, y eso estaba dentro de alguna manera de tus planes, ¿no? Entonces dicen, ya, está bien, bien encaminada, bien encaminada. Claro, entonces, por un lado está como tener como ciertas claridades, ¿no? En torno a qué quieres generar y sobre el tema. Y además, creo que ya como casi respuesta un poco hacia todas las preguntas. En el fondo es abrirse, compartir, generar redes, exponerse, mostrar el trabajo, eh, no ser herméticos con el proceso, sino todo lo contrario. Sí, Yo creo que eso es regla de vida. Ya. Eso Sí, regla de es vida, regla de vida, sí. totalmente, totalmente. Como Yo creo que a veces esa uno frase que... Ay, no, a disculpa. veces hay muchos temores respecto de me van a copiar, ¿no? Como una Mm, sobresensibilidad a estas cosas que evidentemente pueden pasar, ¿no? Eh, pero la verdad es que lo que uno gana en un camino con más cómplices y más compartidos, no solamente eh, aliviana la carga de tomar las decisiones, sino que elimina la ceguera, lo que decía Roberto, uno se vuelve ciego estando tan cerca, ¿no? Y a veces uno cree que lo que uno ha hecho es ¡guau!
es la primera vez que se va a hacer y no lo quiero mostrar a nadie porque si no me lo van a copiar, y después al poquito rato cuando lo empezáis a conversar te das cuenta que un montón de gente lo ha hecho. Nosotros fuimos a Fidox a ver una película y quedamos así cuando la vimos, ¿sí? Se llama Teatro de Guerra, por si la quieren ver. Existe la corriente del docudrama, ¿no? Que es el tema en el ámbito de lo teatral, trabajar sobre la realidad, y la verdad es que todo anda dando vueltas por ahí y donde uno también es autor es cómo lo vive, ¿no? Cómo vive el proceso de hacer lo que quiere hacer. Buenísimo. Entonces bajar un poquito ahí también de las nubes y Mm. ser más humildes también O quizás no son nubes y son temores, ¿no? Probablemente. inseguridades, claro. Mm. Sí, totalmente. Bueno, ahora va nuestra última pregunta para ir cerrando. Es, tengo un docu largometraje a base de entrevistas que explora las vivencias y el surgimiento de un barrio. ¿Hay fondos para el perfeccionamiento? ¿Habría distribuidores interesados que buscan un conflicto en específico y más academicistas? Más academicistas, ¿a qué se referirá con ello? A ver si logro interpretar bien Quizás no sé, su dentro del pregunta. mundo académico Mira, hay, o de hay, hay, hay contexto varias cosas. universitario. Mm. Roberto, ¿querías aportar? No, que claro, que ahí depende un poquitito, claro, si un barrio patrimonial, si, o sea, qué cosa ahí tú puedes levantar como para... Mira, aquí está Juan Cri entre nosotros y hizo su aclaración. De repente, Juan Cri, gracias por seguir. Eh, Dice, me refiero a fondos que permitan espacios menos academicistas. La verdad es que los Ah, fondos que hay, Juancri, en general son, ¿cómo se llama? Los fondos del cine, ojo, porque ahí tú tienes que distinguir que quizás el tema barrial puede ser, quizás, ¿sí? Más una última, más un fondo vinculado, por ejemplo, al patrimonio, ¿no? Podemos mm, realizar temas buscándole la vuelta a que no necesariamente sea la única vía los fondos audiovisuales, porque el fondo audiovisual que hay en Chile es uno. Y la verdad es que no es academicista, ¿sí? Sí, el punto es que es un fondo dirigido hacia las personas que se dedican a hacer cine. Por lo tanto, si por A, B o C tú no tienes una trayectoria consolidada o al menos un corto que permita hacerte parte de los realizadores audiovisuales, ¿sí? Para decir, este es un fondo que fomenta la creación cinematográfica de el mundo profesional cinematográfico, entonces puedes quizá entrar. Si por A, B o C ese no es tu caso, no es tu identidad, entonces quizás la ruta es identificar si ese barrio tiene alguna particularidad que pueda entonces vincularse, por ejemplo, con temas patrimoniales, con temas de otra índole o incluso con los propios fondos territoriales que a veces pueden formar parte de lo que, no sé, las redes que generan las municipalidades o las organizaciones sociales que trabajan en torno a ese tipo de territorios, ¿se entiende? Entonces, ahí también está el ámbito de la ONG. mm. Ay, aquí siguen dialogando, wow. Pucha, lo siento. Dijeron que Sí, mira, teníamos que hacer las últimas preguntas. sí, lamentablemente ya tenemos que cerrar, pero wow, Mm. tremendo diálogo. Y sí, como que quizás lo que decías tú un poco que la realización puede ser un punto dentro de otros muchos mundos igual. El del barrio tiene que ver mucho con lo patrimonial y se pueden ahí generando otro tipo de vinculaciones igual. Sí, Bueno, chiques, chicos, tenemos que ir cerrando, así que nos vamos a despedir. sí, sí, aquí la Catalina dice, ojalá se armen más espacios así y contarles que estamos
Este es la actividad inicial de un proceso que esperamos proyectar más allá y generar otros espacios de conversación. Es otra, hablando de lo que hablamos en el conversatorio, ¿no? Una nueva colaboración entre la red de estudiantes de cine y La Toma, y esperamos poder volver a encontrarnos hablando sobre procesos que nos permitan hacer más fácil los caminos. Qué bonito, sí, miren. Primero que todo, darle las gracias a Roberto, a Paulina, por su voluntad, disposición, a los chicos que están detrás de cámaras, Sí, hay viendo muchos todo lo detrás. técnico. Hay muchas personas detrás. No somos solamente las 3 personas que están viendo ahora. No, no, no. Y también incentivar, ¿no? Como que el cine, lo rico, no es solamente, porque espacios para ver cine hay un montón, pero espacios donde se discute sobre cine, eso hay menos. Y donde se discutan sobre procesos, menos aún. Entonces, tener lugares de encuentro como este, yo encuentro que es súper rico, especialmente cuando hay un enfoque como educativo y donde como ustedes también como academia tienen todo como un bagaje con respecto a eso y tienen una intención de enseñanza, de generar recursos culturales, generar herramientas, acercar a las personas al cine. Así que bueno, les queremos agradecer por estar acá presentes, por haber quedado hasta el final, por haber tenido la paciencia también, por todos nuestros problemillas técnicos. Pero bueno, al final resultó todo súper bonito y también gracias a los chicos por invitarme. Primera vez yo haciendo algo así, así en vivo, así como, porque sí he hecho como presencial, pero no así como modo streaming. Así que yo muy feliz y muy agradecida igual. Así Genial, que bueno, un gusto. genial. Oye, Nos por favor, vemos, ojalá nos vemos pronto me y que se gustaría den más solo instancias. una cosita más. Por Si alguno se supuesto, queda con alguna duda o con las ganas de seguir conversando, tener puntos de encuentro en otras lides, ustedes ya saben dónde está La Toma, estamos en las redes sociales, nos pueden escribir, así que nada, ojalá que podamos saber qué pasó con esos proyectos que están haciendo Aclar, ¿vale? eso es súper importante. También seguirnos en redes sociales. Ahí está en rec.cine, cine con 2E al final, y también está el Instagram de Academia La Toma. Está acá el canal de YouTube, entonces también está Facebook, así que síganos en nuestras redes sociales para tener más información y cualquier pregunta ahí las pueden hacer o también, como bien decía Paulina, comentar y contar sobre cómo van esos procesos y la gracia igual es como darnos el consejo entre todos e ir ayudándonos. Así que buenísimo. Chao, un abracito.